Bueno, la seguimos. Acá no tenemos al Pablo medio mustio porque está con Una neuralgia. una neuralgia de la cara ahí que nos tiene a mal traer. Hola William, el TABA quiere cambiar el ADN de la educación y me pregunto, lo que pretende es transformarlo en un OGM. Ja, no tiene suficiente con los eventos, entre comillas, de Monsanto. Es decir, vos sé que hay un trabajo de Fernando Moyano que dice que desde el punto de vista científico creo que tiene razón, el ADN no se puede cambiar. O sea, el ADN es el que hay, es el que tenés. Así que lo de cambiar el ADN de la educación desde el punto de vista científico es un... Bueno, ahí Moyano desarrolla, ¿no? Cómo puede ser que dos médicos como Tabaré Vázquez y María Julia Muñoz digan algo que es intrínsecamente erróneo, ¿no? Y ahí comenta lo de Mir que lo renunciaron. Al muchacho que lo renunciaron. Prepo. Y ahora es su secretario, al director de... Y bueno, y a continuación va a renunciar el subsecretario, la cartera. Y bueno, todo esto, digamos, obviamente está mostrando una cierta descomposición, ¿no? Tuvo una problemática también el director de aduana, también con el mismo... El director de aduana, que grupo del Fondo Oliver Sereni. Hace unos comentarios a una reunión que, digamos, son bastante ácidos. De un correo electrónico que se filtra y está. Sí. Pero todo esto, digamos, como que muestra un nivel de... Esto no pasó en el primer gobierno, por lo menos. Pero ojo, están sucediendo estas cosas, ¿no? Y que de arriba de todo el monarca Tabaré los remueve, los saca a dedo, ¿no? Que están ocurriendo estas cosas también por la movilización popular de la gente en la calle, ¿no? Esto digo hay que verlo también, ¿no? Esto es un resultado también de que el pueblo salió a movilizarse y a reclamar por el 6% del Producto Bruto Interno, que es un mínimo de la UNESCO, ¿tá? Internacional de hace muchos años, para la ANEP y para el UDELAR, que está siendo ninguneado totalmente en el presupuesto nacional, ¿no? Sí, ahí, digamos, yo creo que la movilización se influye, pero pienso que hay, digamos, como un malestar, ¿no?, de la sociedad, que se está manifestando también el bajo nivel de aprobación que tiene Tabaré Vázquez, por lo menos muy inferior al que tuvo durante todo su primer gobierno. Pero quiere cerrar filas en los feligreses. Hoy el Tambero escribió algo al respecto de eso que está brillante. Por eso le decíamos a los oyentes que se dirijan al blog Surdatupa, que habla también de esta temática que estamos hablando ahora acá. Buenas noches, camaradas. Los derechos de hoy son las luchas de ayer. Los derechos de mañana serán las luchas de hoy. El socialismo real es la vía, no el nuevo. Sí, real es la vía, no el nuevo. Saludos, el Coquito Gali. Un abrazo. Saludos, Coquito, un abrazo. Siempre aporta. Y por favor no digan nada de Mari Juli. Les pueden pedir la renuncia, inocencia. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? No, digo, es evidente que la cosa no está bien. O sea, hay a nivel político empieza a haber un cierto nivel como de descomposición, ¿no? Todos estos conflictos. En realidad, digamos, la destitución del que es director de educación, ¿no? Director de educación, Mir. Ahí yo vi en YouTube, por lo menos el fragmento del discurso ese, ¿no? Y primero que se da en un ámbito cerrado, o sea, es una reunión de Asamblea Uruguay, no es una plaza pública ni el Parlamento, ¿no? Algún lugar donde se supone que las cosas van a trascender. Y los comentarios que hace no son, o sea, son evaluaciones personales, ¿no? Él dice que cambiar el ADN de la educación, o sea, un cambio radical de la educación es muy difícil en el actual ambiente político, que dice que no va a suceder, y que lo que se está haciendo es una transfusión, o sea, darle más recursos a la educación, lo cual en definitiva habla bien de lo que está haciendo el gobierno, no lo critica, ¿verdad? Evalúa sí la posibilidad de un cambio profundo en la educación y su pronóstico es que no, claro, él sería el encargado de llevarlo adelante, o uno de los encargados principales de llevarlo adelante, ¿no?
pero cuesta, digamos, entender cómo a partir de ahí se produce una destitución en una forma tan violenta, ¿no? O sea, hay como un trasfondo represivo que, no sé, a mí parecen ámbitos extraordinariamente distintos, ¿no? Pero sin embargo parece haber algo en común con lo que pasó en el desalojo de las oficinas de Codicen. O sea, vos no estás, te la damos, ¿viste? O sea, te pones de punta, te la damos, ¿no? Y lo escuchaba a Salle, ¿no? Diciendo que él espera que en cualquier momento se la den también, como se la dieron al fiscal Viana, ¿no? Al fiscal Viana. No sé, no hemos hablado del fiscal Viana acá. No hemos hablado, ¿no? Bueno, eso hemos estado omisos, ¿no? Mandarle nuestra solidaridad. Sí, le mandamos nuestra solidaridad. Lo que pasó con el fiscal Viana es realmente muy grave. Es grave, sí. Porque además digo, la motivación, ¿verdad? Falta de idoneidad, que a mi juicio es absolutamente falsa, porque, o sea, lo que se cuestiona, primero la otra vez lo habían sancionado porque no iba a unas audiencias que era muy discutible que la presencia del fiscal fuera obligatoria, no sé si te acordás. Me acuerdo, sí, estuvimos nosotros en este. Y ahí en la marcha fue en apoyo sancionado, la sanción, tuvo sumariado, sin sueldo, separado del cargo, o con una sustantiva reducción del sueldo, sí. No me acuerdo bien. Y ahora le aplican esto ya que, digamos, es aparentemente, como viene presentado, es un anticipo de una destitución, porque es un traslado, pero por falta de idoneidad, o sea que viene planteado ya sí, como de la Fiscalía de Civil a la Fiscalía de Menores, y es para sacarlo de la órbita justamente de todas las demandas que estaba haciendo, y le estaba dando un gran curso, porque le estaba dando, él lo hacía, presentaba la petición a la justicia, y la justicia, el juez, tomaba la causa y pedía la información, y bueno, él se presentó como fiscal también a presentar la inconstitucionalidad de algunas leyes como la de megaminería. También por él accedimos al contrato confidencial de inversión que había firmado el gobierno de Mujica con Montes del Plata. Sí. Y bueno, y otras cosas más, digo, ¿no? Entonces le plantó cara también Aratirí. Estaba haciendo lo que tiene que hacer y lo que esperamos el pueblo que haga un fiscal de la nación, ¿no? O sea, defender los derechos del pueblo. ¿Y qué hizo el fiscal general de corte, procurador, y procurador de la nación, Jorge Díaz? Hombre puesto por el Frente Amplio, Partido Colorado, Partido Nacional, Partido Independiente, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? Y lo trasladó, porque claro, esta gente, tanto el gobierno, el Frente Amplio, como el fiscal de corte, representan los intereses de la oligarquía, de la tirí, de los grandes inversores que vienen a saquear y a robar y a rapiñar al país y a contaminarlo también, ¿no? Entonces, le es molesto una persona como Viana, y aparte también es aleccionante para todos los demás fiscales, claro, que son fiscales dependientes, fiscales delivery de Jorge Díaz, que bueno, que el individuo tiene formación hasta la embajada de Estados Unidos, ¿no? Si no fuera por la burocracia sindical, habría lucha y resistencia, aún a pesar del armamento del bicho y su republicana. Trotsky tiene razón. Sí, evidente que sí, que la burocracia sindical está jugando un papel, ¿no? O sea, y amortiguador, sí, de los conflictos sociales. Muy importante, ¿no? De eso sí habrá tela para cortar, como el tema de Duxa. Pero antes que esto, quiero decir una cosa, un mensajecito, que es el mensajecito de que Dale, sí. El audiovisual, que es lo esencial, es la lucha, que se dio hace unos días atrás en el Sindicato de Artes Gráficas, ahora va el próximo viernes 30 de octubre en el local sindical de ADEON, de los trabajadores municipales, de Intendencia Municipal de Montevideo. El local sindical de ADEON queda en la calle Canelones 1330 entre Ejido y Yaguarón. Ese documental, ese audiovisual, ¿no? Lo esencial es la lucha. Va próximo viernes 30 de octubre a las 19 horas. Y bueno, y si nos vemos ahí, ¿no? Porque yo me lo perdí por distintas razones en el Sindicato de Arte Gráfico. Voy a ver si lo reengancho ahí en ADEON este viernes a las 7 de la tarde. Recomendamos, vale la pena. Hola, yo creo que el director Mir ya estaba en la mira. ¿Quién sacó ese video hacia afuera? Graciela.
Y bueno, sí, puede ser que tenga razón, Graciela. Yo digo, o sea, más allá de las afirmaciones que hizo Mira ahí, que pueden haber caído mal en el Ejecutivo, si uno mira la trayectoria, ¿no? El sector que integra, ¿no? Integra Asamblea Uruguay, vaya. O sea, ahí no hay izquierdistas en Asamblea Uruguay, ¿no? Se da cuenta que tanto él como Filgueiras estaban planteados como los ejecutores de esta política que tiene en definitiva como objetivo la privatización de la educación, ¿no? Y María Julia dijo que era la opinión de un subalterno. Un subalterno dijo. Pero digo, acá hay algo que tiene que ver, yo creo, más que nada con el disciplinamiento, ¿no? Vos estás acá, te callás la boca y si no te callás te vas. Entonces está lo de fiscal Viana, está lo de el desalojo del Codicen, está el decreto de esencialidad y están las múltiples manifestaciones del ministro del Interior y de otros jerarcas del gobierno, la ministra Muñoz, en fin, de mensajes de verticalidad, de disciplinamiento, ¿verdad?, hacia el movimiento sindical e incluso hacia gente que no tiene nada que ver, digamos, con nada de izquierda ni de cosa, ¿no? Como estas dos personas, ¿no? Miri y Filgueira, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos. Y bueno, también Astori criticando a los economistas también, ¿no? Bueno, Astori, son economistas de sistema, ¿no? Que eso hablamos de pasado. Astori que sí que hace una crítica muy dura de los que están planteando, que en definitiva lo único que están haciendo es describir la realidad, ¿no? Porque yo no voy a pensar que Javier de Aedo dice que estamos en recesión. Y yo no voy a pensar que Javier de Aedo lo dice porque Javier de Aedo ha apoyado sistemáticamente la política económica del gobierno. O sea, yo leo siempre lo que escribe Javier de Aedo en el suplemento Economía y Mercado del País los lunes, y nadie puede decir que es un hombre que está en contra, al contrario, es un férreo defensor de la política económica. Indirectamente discute con nosotros porque el último trabajo de él sale a defender con ardor el tema de la especificación de la deuda pública. Y yo creo, vos sabés que yo creo que sí, que hay, digamos, algo de eso hay, ¿no? Yo creo que nos ha leído. Capaz que estoy equivocado, ¿no? Me estoy agrandando. Tengo un brote de megalomanía. Es posible. Pero la forma que se refiere al tema, ¿no? Es como diciendo, mire que yo tenía razón y ustedes no. Ahora, ¿quién más ha planteado eso? Nadie. Nuestro amigo Polidoro, y yo no sé, capaz que sí hay alguien más, pero no me acuerdo, ¿verdad? Yo tampoco conozco. O sea, así que digo, evidentemente que es posible que venga por ahí, no importa, pero en definitiva, poniéndolo como un ejemplo del grado de acuerdo, no voy a decir servilismo, acuerdo de Javier de Bueno, entonces ahora le dan porque el tipo había hecho un comentario. Ahora el último comentario ya es que estamos en recesión, o sea, redobló la apuesta, ¿no? O sea, le cayó. Evidentemente le cayó muy mal lo de Astori, ¿no? Y sale a decir que estamos en recesión, cosa que además creo que tiene razón. Bueno, estamos hablando de América Latina, entonces estamos hablando de un conjunto de procesos que no entramos a profundizar en cada uno, porque primero yo no estoy capacitado, no he estudiado el tema lo suficiente, y segundo, obviamente no da un programa de radio, de procesos que de alguna forma rompían o intentaban romper con lo que venía de la década de los 90, ¿no? Y que se montan, en un principio resultan, tanto en el plano político como económico, bastante exitosos, ¿no? Porque se montan en la vieja y querida renta de la tierra, ¿verdad? Renta de los recursos naturales, que permite el ingreso de una cantidad de capital, de dinero extra, no planeado, ¿verdad? Y que da lugar o sea, aumenta el espacio para llevar adelante políticas sociales
y económicas, inversiones. En Ecuador, por ejemplo, hubo un gran proceso de inversión en infraestructura, que, digamos, mejoran el nivel de vida del pueblo. Eso es indudable, por un lado eso, y por otro lado generan un clima político favorable, ¿verdad? Porque, claro, la gente vive mejor, pero, digamos, no se produce una transformación económica de fondo. Y no se produce en los dos sentidos, ¿verdad? Uno, en el sentido de la distribución entre las clases sociales del poder económico, ¿no? De la propiedad de los medios de producción. En ninguno de estos países hay realmente un cambio de la propiedad de los medios de producción. Hay una apropiación de la renta. Por ejemplo, en Bolivia no hay una nacionalización de los recursos hidrocarburíferos, eso no es cierto, pero sí hay un aumento muy importante de la parte que el Estado absorbe de esos recursos. En Venezuela hay una apropiación, o sea, ya PDVSA era estatal, pero la plata se iba toda para no sé dónde, a través de una serie de mecanismos que tenían de grandes empresas en Estados Unidos, la plata se filtraba. Eso es lo que Chávez cambia y es lo que provoca el golpe, o sea, toda esa oposición feroz de parte del imperialismo contra él, ¿verdad? Eso no se lo perdonaron nunca. Y en el caso de Ecuador hay algo parecido también. En el caso de Uruguay no. En el caso de Uruguay hay algunas traslaciones de recursos internos por la vía de los consejos de salario, ¿verdad? De un aumento del gasto social, pero que no surgen, digamos, de una apropiación directa de la renta. No hay detracciones a las exportaciones, por ejemplo. Aunque, como dice nuestro amigo Kornblit, y tiene razón, hay una extracción de renta por la vía del atraso cambiario, ¿no? El atraso cambiario provoca una transferencia, o sea, el dólar barato, para decirlo. Se subsidia a los importadores. Que subsidia a los importadores y que castiga a los exportadores. De alguna forma. Es una transferencia, como dice uno. Ahí está, una transferencia del sector exportador, agroexportador en nuestro caso, el único sector exportador importante del agroexportador, a los demás sectores de la sociedad, en particular al comercial importador, a alguna parte del industrial, y al consumo, ¿verdad? Entonces, bueno, todos estos fenómenos, en Argentina hay un fenómeno mucho más explícito, que es la imposición de las retenciones, de las detracciones a las exportaciones de distintos productos, pero la más importante es la soja, que genera el conflicto con el campo, que hace crisis en el año 2008, y bueno, pero todo eso se basa en definitiva en la abundancia de recursos, en la abundancia de renta. O sea, no hay un cambio, decíamos, en el sentido de la propiedad de los medios de producción. Por un lado, no hay un cambio en ninguno de estos países, en el fondo, pero tampoco hay un cambio en el sentido de la estructura productiva. O sea, seguimos con economías basadas en la exportación de materias primas, de productos extraídos directamente con, en algunos casos poca y en otros casos ninguna proceso de agregado de valor. No hay industrialización, y eso deja, digamos, la economía vulnerable a los mismos ciclos que nos vienen afectando desde la independencia, ¿verdad? Digamos, la única etapa, ¿no?, en la cual esto amagó cambiar fue la etapa de sustitución de importaciones, diríamos de la década entre los 40 y los 60, que tuvo un sustrato, por un lado, en determinados movimientos políticos, pero también en la guerra, ¿verdad? La guerra Europa, que era el principal suministrador de productos industriales, y Estados Unidos estaban todos con todo su potencial. Bueno, Europa estaba devastada por la guerra y Estados Unidos estaba utilizando su potencial industrial para fabricar el armamento que se utilizó durante la guerra, ¿no? Entonces,
Japón, bueno, Japón no era en aquella época, no había sido nunca un suministrador industrial hacia nosotros, aunque ya era un país industrial, ¿no? Estaba también metido a fondo en la guerra, o sea que todo confluía en crear las condiciones ideales, ¿no? Porque no teníamos un aflujo importante de recursos por el aumento de los precios de las materias primas provocado precisamente por la necesidad de la guerra, y al mismo tiempo los países que nos inundaban de productos no estaban en capacidad de seguir haciéndolo, ¿no? Ahí se da todo ese fenómeno, ¿verdad?, que crea la industria de sustitución de exportaciones, que después es progresivamente desmantelada a partir de los 60, 70, 80 y 90, ¿no? Y llegamos pues a esta situación ahora. Tenemos un periodo de auge económico que dura aproximadamente 10 años, que le llaman superciclo de los commodities, y ahora empezamos a ver de nuevo la realidad de que de alguna forma vivimos de la renta del suelo, de la renta de la tierra, que incluye la renta minera, por supuesto, la renta hidrocarburífera, el cobre, el hierro, el carbón. Y llegamos al punto de inflexión. El petróleo, bueno, en nuestro país la soja, la carne, la lana, el trigo. Y llegamos al punto de inflexión. Ahora cambia la gráfica y de positivo pasamos a negativo. Claro. Y ahora es más difícil manejar esta coyuntura. El ingreso de capital, digamos, está generado, por un lado, por las bajas tasas de interés, pero principalmente por el aumento del precio de los commodities. Se amplía los mercados internos, o sea, y da el pablo, da la cosa para un aumento del flujo de capital de inversión, no solo de inversión extranjera, sino de inversión nacional. O sea, en vez de salir tanto capital como sale habitualmente en América Latina, parte de ese capital se queda y se invierte acá. Y ahora empieza, como decías tú, se revierte. Se empieza a dar vuelta la tortilla. En esta segunda etapa, huelga decir que el factor clave fue la demanda china, ¿no? O sea, China sustituye de alguna manera lo que eran Europa y Estados Unidos durante el siglo XX. Y bueno, durante el siglo XIX también, ¿no? Después de la independencia, durante el siglo XIX más que nada Inglaterra, que nos vendían los artículos industriales y nos compraban las materias primas. Bueno, ahora Europa Occidental y Estados Unidos trasladan su producción industrial a China, la parte de ella, por lo menos la menos desarrollada, la menos crítica, la que implica menos tecnología de punta, la trasladan a China y al Oriente Medio, al Extremo Oriente, y China pasa a cumplir exactamente el mismo papel. Nos compra la soja, el hierro, el petróleo, el cobre, y nos vende todo lo demás. Entonces tenemos la computadora china, el teléfono celular es chino, la cámara es china, el trípode es chino, el teléfono es chino. No todo chino, ¿verdad? Porque de repente el chip lo hicieron en Taiwán, algunos chips lo hicieron en Taiwán, alguna otra cosa lo hicieron en Japón, pero el armado es chino, o sea, gran parte del valor es chino. Y nosotros que vendemos a China, bueno, vendemos soja, celulosa, un poco de lana. Yo no te quiero pelear, Julián, no te quiero pelear, pero vos sabés que no me subo a esa nosotros. Nosotros no. La burguesía, las corporaciones transnacionales, la oligarquía, los socios del gobierno y los compañeros. Bueno, nosotros no decidimos. Cuando digo nosotros no decidimos. Ellos son los que... Nosotros no decidimos, pero estamos en ese barco. Estamos en ese barco, sí. No es un barco que el pueblo la clase trabajadora haya pensado fríamente, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer esto? No, pero estamos en ese barco porque los que mandan nos metieron en ese barco y cosas. Y entonces aparece el extractivismo, aparecen ideologías raras, ¿verdad? El anti-extractivismo, como si el extractivismo tuviera la culpa de algo, ¿no? El extractivismo es una expresión normal de todo este estado de cosas de la expansión capitalista, ¿verdad?
Estuve leyendo a David Harvey y encontré una cosa muy buena, que es una clase que da el loco sobre el capital. Búsquenselo, él habla en inglés pero está subtitulado en español, así que se puede seguir perfectamente. Y me pareció que está muy interesante para los que les interese el tema. Son una cantidad de videos que están en YouTube. David Harvey, con H, Harvey, H-A-R-B corta E-Y, Harvey, ¿no? Bueno, en definitiva, esta es pienso yo, tratamos de hacer una síntesis de lo que está pasando en América Latina, y bueno, y en el Uruguay se está pudriendo todo, para decirlo en lenguaje callejero, se está empezando a pudrir todo. Lo que pasó en la Argentina no es más que una expresión de eso, ¿verdad? Y de las dificultades de movimiento revolucionario, socialista, para capitalizar, para hacer, digamos, canalizar ese descontento popular. El descontento popular, en vez de recibirlo la izquierda, que lo recibe pero en una proporción muy pequeña, lo recibe Macri, lo recibe Massa, o sea, de Guatemala caen a Guatepeor, porque evidentemente es peor Macri y es peor Massa que Scioli, que no es nada positivo, por cierto, pero digo, es peor. Claro. Y bueno, con esto y un bizcocho nos estaremos escuchando la semana que viene, ¿no? Terminamos. Un abrazo a la audiencia. Y un saludo a la audiencia, que pasen bien.